Saludamos al economista Víctor Aguilar. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación del país cuando se da una coyuntura. Ecuador está llegando ya a un punto culminante de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al haberse logrado ya un acuerdo a nivel de staff que requiere de una aprobación adicional, pero que permitirá a Ecuador acceder a unos 4.000 millones de dólares en los próximos años, incluyendo desde este organismo. ¿Qué tan importante es este factor? Muchas gracias, Gustavo. Fundamental, el auténtico salvavidas. De hecho, si es que esto no se lograba, venían los vencimientos fuertes de deuda en los años posteriores y la situación hubiese sido clamorosamente crítica, peor de la que estamos. Así que el acuerdo nos pone en mejores condiciones. Sin embargo, lo que hay que tener claro es que seguimos endeudados, pero en una mejor situación. Es un poco patear la pelota hacia adelante a que las condiciones cambien, pero sobre todo evitar el precipicio que se veía como algo inminente. ¿Es esencialmente un apoyo a la liquidez del país? Sobre todo es un apoyo para poder contar con los recursos, de hecho, para pagarles a ellos mismos y a otros acreedores ecuatorianos. El tema es que los vencimientos inminentes se harían presentes y si no se tenían los recursos, yo sabe cómo un país bajo estas condiciones podría hacerles frente. Así que básicamente el recurso logrado es o permitirá que este país cubra sus acreencias sus deudas con los propios multilaterales, en este caso con el mismísimo FMI, es pedirle prestado él mismo para pagarle a él mismo en gran medida esos 4.000 millones. Ahora, hay criterios en todo caso favorables de economistas. Alberto Acosta Burneo, ha señalado que lo que permite básicamente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una especie de postergación de pago de obligaciones del Fondo Monetario Internacional que se venían un tanto difíciles para los próximos años. Pero esto nos inquieta como ciudadanos. ¿Se parece en algo a esto de cuando se tiene una deuda pagar interés sobre interés? Lo que pasa es que en términos legales se llama anatocismo, no creo que esté configurado de esa forma. Al FMI lo que le interesa es que el país tenga todavía estructura para seguir honrando sus deudas. Estoy casi seguro que un cobro de interés sobre interés perjudicaría lo suficientemente a la situación del país que podría poner en riesgo los pagos venideros. Yo no creo que sea un tema de interés sobre interés, es simplemente una nueva deuda que va a cubrir una deuda antigua, dejarle al país aún en una situación de deuda, pero, insisto, en mejores condiciones, en condiciones de alivio, de tal forma que pueda pagar sus próximos vencimientos y seguir en carrera. ¿Cuántas veces o cuánto podría volver a pasar esto? Seguramente es una historia que se repetirá en el futuro. Vendrán los próximos vencimientos, por lo general de la misma deuda y habrá que obrar de la misma forma. Es una historia repetida. Esto no es la primera vez que pasa. Les suele pasar a países como el nuestro que tomamos más deuda para cubrir la deuda anterior, mejorar temporalmente la situación, pero después, cuando se aproximen los vencimientos, se tendrá que buscar la forma de refinanciar y obrar de la manera como se ha obrado ahora. El no lograr eso es lo complicado. El no tener el recurso para el refinanciamiento es lo complicado. Por eso yo veo con buenos ojos, con alivio, que el país haya logrado este acuerdo. Ahora, más allá de la operación en sí, trae consigo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nuevas obligaciones para el país, compromisos de legislación, de sincerar precios, de focalizar subsidios. Sí, una cosa, yo creo que son dos cosas diferentes y como tales hay que
hacerles un análisis por separado. Uno es el alivio financiero y el otro es la consecuencia o el impacto social que tiene o que lleva siempre toda deuda. En este caso habrá seguramente que realizar ajustes porque el FMI no suele trabajar entregando recursos sin pedir nada a cambio. Como yo decía hace un momento, tiene que asegurar la devolución del dinero, que el país estructuralmente se mantenga. Así que no me sorprendería en lo más mínimo que haya más presión para profundizar el análisis y ya de hecho la ejecución de la focalización de subsidios. Por supuesto, hay toda una parte legal y que tendrá que ir a la Asamblea varias decisiones, pero estoy seguro que el acuerdo con el FMI conlleva ese tipo de elementos como muy bien usted ha traído a colación, Gustavo. ¿Y cuáles concretamente, teóricamente, podrían ser esos compromisos? Yo creo que uno de ellos será mejorar el superávit fiscal o buscar un superávit fiscal. Eso quiere decir que los ingresos públicos tendrían que en algún momento llegar a ser lo suficientes como para que se cubran solos. Eso es de mediano y largo plazo, pero seguramente habrán compromisos inmediatos y seguramente eso se refiere a los superávit primarios. Esa serie de condiciones van a su vez a obligar al país a tomar ciertas decisiones en materia fiscal. Ahorro fiscal es lo que se busca, la eficiencia en el gasto seguramente será otro de los condicionamientos y quizás el programa más fuerte porque tiene más impacto y porque creo yo que es más complejo de implementar será la focalización de los subsidios. Quizás ese es el pretexto que tenga el gobierno ahora para ejecutarlo. Puede decir, he conseguido este dinero al FMI, ahora tengo que ir por este carril, tengo que focalizar subsidios. Pero veamos ¿Subsidios a los combustibles a los, o subsidios en general? yo creo que primordialmente a los combustibles, que son la parte de León, la parte más importante de los subsidios que este país tiene. No creo que los otros vayan a ser tocados, pero sí quizás lo de los combustibles, sobre todo porque hay argumentos a favor. Uno de ellos es el combustible que por frontera se da. Estamos subsidiando el consumo en los países vecinos, pero ese es solamente uno de ellos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un año preelectoral, es un año electoral, así que vamos a ver cómo maneja el tema, pero estoy casi seguro que habrán condiciones como por ejemplo esa, la de focalizar subsidios. ¿Qué se puede pensar con respecto a uno de los más duros problemas que han tenido los últimos gobiernos y que cada vez cobra más vigencia, mayor importancia en cuanto a encontrar soluciones oportunas que se van tornando urgentes? Me refiero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese es un tema sumamente complejo, que no es exclusivo de un país como el nuestro, por supuesto. El momento en que las condiciones de la pirámide poblacional se van cambiando, en el que la base ya no sostiene la parte de arriba, entonces suelen haber estos problemas de la seguridad social, pero el caso del país es además está exacerbado por las dificultades estructurales que todos conocemos. Van a tener que haber, sin lugar a dudas, alguna medida, porque si no el sistema no se va a sostener. Cada vez es más difícil sostenerlo y hay un déficit actuarial que ha sido por las propias autoridades indicado. Oí recientemente al presidente del directorio del IES que él manifestaba como una necesidad urgente el tratar de cambiar estas condiciones. Porque el problema es, en términos de describirlo, es muy sencillo. Un jubilado va a tener dificultades para tener los recursos con los cuales seguir en subsistencia. Pero por el otro lado, no hay quien genere el recurso a través de su aporte al IES como empleado. Entonces, algo van a tener que hacer. Han habido propuestas, elementos, pero como tienen tal característica de impacto social, casi que sería quirúrgica el ajuste, el afinamiento que hay que hacer. Yo tengo mis serias dudas de que eso proceda de inmediato, pero tampoco tengo dudas en que es algo urgente. Cuando usted se refiere a eficiencia en el gasto, estoy hablando en términos de la economía fiscal, ¿es este un sinónimo de ejercer una política
desde el Ministerio de Economía y Finanzas de puño cerrado. Sí, porque se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Usted conoce tanto del tema por su relación periodística de tantos años con varios gobiernos, que hubo un momento en que de alguna manera se dio una explosión de coordinaciones, direcciones, de unidades gubernamentales que quizás en la evaluación a la fecha generan muchas dudas de si es que están realmente contribuyendo a que la situación del país mejore. Es decir, si es que son realmente efectivas y necesarias para que las cosas funcionen bien. Por ahí creo que debería empezar el análisis de la eficiencia del gasto. Si los recursos son escasos, si el presupuesto de un país como este es tan limitado, tan escueto, tan poco flexible, quizás la eficiencia del gasto viene por separar del aparato público aquellas coordinaciones, direcciones que a lo largo del aparato estatal están haciendo prácticamente nada. Creo que esa podría ser más que un alivio financiero, que sí lo es, no es tan importante después de todo, pero sí es un mensaje claro de que se quiere sincerar el gasto y hacer con los pocos recursos mejor las cosas. Creo que por ahí podría venir este asunto. ¿Ve usted intenciones, evidencias en alguna medida por parte del actual gobierno por reducir el tamaño del Estado? Yo no he visto declaraciones, no he oído declaraciones ni he leído nada concreto, pero quizás todo esto que está sucediendo eh, en la actualidad, esta propia crítica del gobierno hacia sus subordinados, quizás es una pequeña muestra o el inicio de que algo va a hacer al respecto. Él mismo ha dicho que hay unidades que no están cumpliendo su trabajo o lo están haciendo mal. Creo que recientemente se paró a todo un equipo vinculado a los temas de generación eléctrica en el norte del país. Quizás esas son insinuaciones de que piensa hacer algo frente al tamaño del Estado. Además, es posible que también sea una consideración que el FMI ha puesto sobre la mesa para la entrega de tal cantidad de recursos. El afinamiento, el ajuste del gasto fiscal podría ser ese un indicio sin que se considere una evidencia, por supuesto. Ahora, con esta situación que se perfila, en la cual tendrá el régimen que mantener una política, por decirlo de alguna manera, muy prudente en cuanto al manejo de la economía. ¿Cómo enfocar la obra pública? Hay muchas obras públicas y muy onerosas que no pueden ser postergadas. Una de ellas, por ejemplo, el sector eléctrico, con todo el drama que estamos viviendo por esta crisis energética. Otro, la vialidad, drama para la provincia de La Suay, para el sector austral del país particularmente. Y el problema gravísimo, que igualmente se ha convertido incluso en una de las principales políticas del Estado, el de combatir la inseguridad. Sí, no es un contexto fácil para la obra pública porque tendría que ponerle en prioridad. Y siendo los recursos tan limitados, ¿qué es lo que hace primero? Pues creo que en la prioridad está el tema de seguridad. Y casi a la par de seguridad, este momento es manejar o gestionar mejor el tema de la crisis energética. Por lo que yo creo que lamentablemente en esta escasez de recursos, esos dos aspectos son prioritarios y la vialidad va a tener que ser postergada. Recién tuve que viajar hacia el sur del país y me llamaba la atención la cantidad de letreros rojos que decían precaución. Parece que hay más letreros rojos de precaución que los habituales de curva y los que son habituales en la señalización de la carretera, pero eso solamente pasa aquí. Es increíble porque es un vía crucis llegar a donde uno quiere por las carreteras de la SUAY. Pero yo me temo que bajo los mecanismos de prioridad que le tiene que dar o que tendría que darle el Estado, no estará la vialidad del país y menos la vialidad de la SUAY. Así que primero será seguridad, por los problemas que sabemos, las dificultades que tienen, las consecuencias que tienen en empleo, en generación de recursos, en empresas, en negocios.
luego estará el tema eléctrico, que es emergente, que es sumamente urgente, y después la otra obra pública. Es un tema de recursos, es un tema de prioridad, y cuando se configuran las dos, ya sabemos qué es lo que queda al último. ¿Qué se puede esperar con respecto a los gobiernos seccionales? Las prefecturas provinciales del país señalan, denuncian, reclaman por deudas que superan los 500 billones de dólares. Para las alcaldías, juntas parroquiales, existen también problemas muy graves de dinero, de liquidez, y una herramienta frecuentemente usada por el Estado es el pago en papeles, en bonos. ¿Qué podemos vislumbrar? Por lo menos poniendo la mirada a lo que serán los alcances del gobierno de Noboa. Bueno, también una situación crítica para los GATS y los entes seccionales, y también para los proveedores del Estado. Eh, como yo empecé diciendo, creo que estos recursos no tienen la prioridad de pagar a los proveedores ni cubrir las deudas con los entes seccionales, sino pagarles a los externos, lo cual condiciona la capacidad que tengan de manejo financiero, de ejecución de obras o de compromisos que tengan los entes seccionales. Seguramente van a haber mecanismos de pago, el papel es papel, el papel tiene descuento, así que creo que se podría ralentizar aún más la obra pública desde los entes seccionales. Creo que seguirán haciendo lo que pueden hacer, que casi siempre está dentro del marco de lo corriente, del gasto corriente, y muy poco en el tema de la inversión. Hay un poco ahí de necesidad de iniciativas propias, de generación de autogestión, pero la verdad es que eso también es complejo. Para finalizar, economista Aguilar, ¿cómo ve usted el futuro cercano, este próximo semestre que cubrirá el lapso de gobierno de Daniel Noboa? Ya más allá del Estado, esa relación con los ciudadanos, el gobierno indiscutiblemente sigue todavía en una luna de miel ya un tanto extendida, con la respuesta que ha recibido más allá de debates y discusiones o diferentes puntos de vista que exista, pero hay un apoyo al gobierno nacional reflejado en la consulta popular y también en encuestas que siguen dando una valoración alta al gobierno. Sí, sin duda alguna, goza de un buen apoyo. Yo siempre pongo como ejemplo, no creo que haya sido un resultado adverso su consulta. Después de haber subido el IVA al 15%, en medio de una fuerte crisis energética, y sin embargo, los resultados no le fueron tan esquivos en esa consulta popular. Eso refleja, más allá de las encuestas, que tiene de alguna manera un respaldo popular que podría capitalizar si es que hace las cosas correctamente. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es la capacidad que tenga con los medios que tiene de crear las condiciones adecuadas. En la medida en la cual este gobierno, creo yo, salga triunfador en el corto plazo de su lucha, nuestra lucha con la delincuencia organizada, que es lo que tiene a mal traer este país, creo que seguirá teniendo ese respaldo popular, inclusive a costa de estas dificultades económicas que las familias más necesitadas, sobre todo, siguen teniendo con las dificultades económicas que este país atraviesa. Yo diría, a pesar de eso, si es que le va bien en la lucha contra la inseguridad, podría seguir manteniendo esta garantía, este empujón, este soporte popular que los números indican hasta la fecha. Bien. Gracias, economista Aguilar, por habernos atendido. Muchas gracias a usted, gracias por la oportunidad. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.